Hola a todos, mi nombre es María de los Ángeles Bogallo de Rocal y soy estudiante de la Universidad Católica de Colombia de la Facultad de Derecho. Y el propósito de este video es hablarle de uno de los temas más relevantes de la asignatura Las ideas del derecho occidental, como lo es el concepto de historia. Y para ello, qué más enriquecedor que traerlo a uno de los lugares más históricos y emblemáticos de nuestra ciudad y de hecho de nuestro país. Acompáñenme. El concepto de historia lo vamos a dividir en tres ámbitos: ámbito filosófico, ámbito científico y ámbito basado en las experiencias. En términos más básicos podemos definir el concepto de historia como la capacidad de ver, constatar o atestiguar algo con nuestros propios ojos. En otras palabras, es estar presente en los hechos para así poder dar testimonio de ellos. En la antigua Grecia, el concepto de historia se asociaba al sustantivo isto, que significa veedor o testigo. Para los griegos, en ese tiempo, ellos no consideraban el concepto de historia como ciencia, sino más bien como una disciplina basada en principios universales, más cercano a lo que conocemos hoy en día como filosofía. También podemos encontrar el concepto de historia como verbo historien, que significa narrar e investigar. Ya aquí el concepto de historia lo podemos ver más como relato. A continuación vamos a dar dos ejemplos claves para comprender más a fondo el concepto de historia. Por un lado tenemos a Heródoto. Él basaba el concepto de historia en relatar hechos, en contar lo que los demás le decían. Por eso su gran obra tiene un gran componente narrativo. Por otro lado tenemos a Tucídides. Él estuvo presente en la guerra del Peloponeso y decía que para contar historia era necesario vivirla, presenciarla y analizarla críticamente. Ya aquí tenemos un ámbito un poco más investigativo. En la modernidad podemos entender el concepto de historia como la narración de hechos del pasado lejano. Hoy en día, para nosotros la historia son todos aquellos documentos, archivos, monumentos y lugares en ruina que en algún momento contaron historia. Ya aquí entran dos nuevos integrantes, como lo son el espectador y el historiador. Se plantea que para contar el mundo hay que estar fuera del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que el historiador ya no tiene que pertenecer a los hechos, sino observarlos desde afuera. A diferencia de los griegos, el historiador era aquel que viajaba, exploraba y narraba lo que vivía. En la modernidad, el historiador tiene que estar fuera del mundo para tener una perspectiva más analítica. También podemos encontrar el concepto de historia basado en las experiencias. El hombre al vivir adquiere experiencia y de allí nace lo que vemos como sabiduría. Y esto nos permite ver el concepto de historia desde lo vivido. Y no los voy a traer hasta aquí para dejarlos a media. Claro que no. A continuación vamos a dar un pequeño recorrido por los monumentos más importantes de este majestuoso lugar, que aún en la actualidad nos siguen dando y contando mucha historia. ¡Vamos! Como primero tenemos el Congreso de la República. Aquí se debaten y se aprueban las leyes que rigen nuestro país. Por este lado tenemos el Palacio de Justicia, que representa el Poder Judicial. Su historia representa también momentos difíciles, como fue la toma de 1985. Por esta parte encontramos el Palacio Líbano, Alcaldía Mayor de Bogotá, que representa el poder administrativo y local de nuestra ciudad. Y por último encontramos la Catedral Primada de Bogotá, uno de los principales templos católicos de nuestro país. Y muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Si quieres profundizar un poco más en el tema concepto de historia, te invito a que te suscribas al canal de YouTube que aparece como Paradoxa, dirigido por el profesor Leonardo Celis. Muchas gracias. ¡Chao!